Hola, estamos para compartir Sil Romero. Y Pato Brusa. Estamos con una maga, Alquimia, de la mano de Natalia Barrera. Gracias, querida, por estar con nosotras. La agradecida soy yo por estar frente a ustedes, mujeres valientes que llevan mensajes de empoderamiento. Me encanta, me encanta. Bueno, Es lo que toca. ahí podemos empezar a hablar de eso, de la magia y del empoderamiento, de por dónde ir. El poder, ¿no? Sí. Es una palabra que nosotros tenemos el poder como afuera, ¿no? Esto de empoderarse, poner el poder adentro. Tiene que ver con todas las limitaciones que traemos de la infancia, generalmente. Creo que el tema del poder se hereda en base a la cultura, a las tradiciones, a la sociedad, que nos van dictando y diciendo, mira, hay ciertas cosas que podés y cosas que no podés. Algunas son leyes, que obvio las tenemos que cumplir porque si no sería todo caótico, y hay otras cosas que funcionan en nosotros como creencias limitantes, que nos dicen, no valés, no podés, no servís. Yo creo que el principal paso que tenemos que hacer es cuestionarnos esos poderes que están dentro nuestro y que muchas veces nos dictan la realidad. Entonces, la primera palabra que tenemos que decir, ¿qué es poder? ¿No? Vamos a ir, ¿qué es poder? ¿Qué es poder? Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué les viene a la mente? Para mí es la fuerza que me habita y que la tengo que dejar salir y expandir todo el tiempo. Bien. Eso es lo que nos viene en la imagen. Ahora, imagínate que yo agarro la misma palabra, una de sus etimologías es podar. ¿Y qué hacemos con las plantas para que crezcan fuertes? Las tenemos que podar, Sí. porque el jardinero va y las va a podar para que crezcan con más fuerza. Bueno, así nos pasa a nosotros. Si nosotros queremos crecer con fuerza y empoderarnos, y tenemos que pasar por ese podar. Fíjense que esta palabra podar está simbolizada en una carta de tarot que es la número 12, que es la del colgado. El colgado está atado, cabeza para abajo, y hay dos árboles que también están boca abajo y que están podados. Nadie se fija en eso. ¿Qué nos dice? Que el colgado, que es ese que va a meditar, que se va a colgar para pensar, está hablando de que tiene que, de alguna manera, cortar ciertas partes de su guión, de su historia, para después evolucionar y pasar por esa muerte, esa transformación, que es la siguiente carta, que es la de la muerte, que nos habla de ese renacer, de ese despertar, pero hay que pasar por un podar, porque yo siempre pongo esta metáfora. Nosotros es como que en algún momento de la vida hubo herramientas que nos sirvieron, personas que nos ayudaron como mamá, papá, la familia, amigos, y es como una balsa, ¿no? Estábamos caminando y aprendimos a hacer una balsa con todas esas herramientas y pudimos cruzar ese río. Y después la mente que dice, bueno, en el futuro puede haber otro río, mejor me llevo la balsa. Y me la pongo en la espalda y llega un momento que me pesa, la arrastro, me empieza a dificultar el avance. Entonces yo voy a tener que decidir si suelto esa balsa, sabiendo que obviamente en mi camino puede haber montones de ríos, pero yo ya aprendí a hacer balsa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El poder está en entender que no nos tenemos que hacer dependientes de nada ni de nadie, que tenemos que aprender esos consejos, esos mensajes que grandes maestros, grandes personas, porque nuestros padres fueron maestros, amigos fueron maestros, y siempre hay una enseñanza. Entonces, poder entender que el poder viene de aprender lo que el otro me mostró o me enseñó o me ayudó en su momento, pero no depender de eso, porque si no le doy el poder al otro. Y creo que estamos en la era de empoderarse, que es aprender a crecer por nosotros mismos, y eso implica miedo, porque crecer implica ir a lo que es inestable, a lo que y si no puedo, y si me va mal, aparecen esas limitaciones, pero eso nos pasa a todos. El tema es que ante eso no frenarnos, decir, bueno, y si me caigo me levanto, y si fracaso aprenderé la lección y seguiré. El tema es tener claro hacia dónde uno quiere ir, y ese es el mayor poder que tenemos, de que no importa qué pase, si nos va bien, si nos va mal, sino es seguir dirigiéndonos a eso y no frustrarnos que porque nos fue mal una vez, 2 veces, 3 veces, ya está, lo abandono. Creo que el tema del poder y del crecimiento tiene que ver con no abandonar
nuestros deseos, no abandonarnos a nosotros mismos, porque quizás en algún momento del camino nos fue mal, fracasamos, o no teníamos las herramientas para hacer crecer eso que queríamos, y quizás hoy sí. Entonces la experiencia tiene mucho que ver con ese avance y entender de que no todo es color de rosa, hoy que están ustedes de rosa, y que la rosa justamente es un símbolo de poder que se usaba en la antigüedad, que tiene que ver con entender ese camino hacia el poder, que es el camino espinoso hasta llegar a la rosa, que es el objetivo. Entonces todos queremos llegar a la rosa, todos queremos ese deseo materializado, pero nos olvidamos que el camino es espinoso y que en esas espinas uno se encuentra, uno aprende a crearse a sí mismo, uno aprende a podarse en lo que ya no le sirve y aprende a hacerse fuerte frente a las heridas, porque el problema y la herida, el obstáculo es lo que nos invita a crecer. O sea, yo siempre digo la misma frase, ningún marinero se hizo experto en un mar en calma. Entonces es el desafío lo que nos empodera. Sí. Claro, es el desafío y el problema lo que nos hace poderosos. Entonces querer ser poderoso sin pasar ningún desafío es quedarnos en el niño que se la pasa deseando, esperando a que otro le dé su poder, ¿no? Sabés que te escuchaba y lo pensaba ya a nivel Macro. países, claro, no macro, pero sobre todo en este tipo de políticas que vivimos, donde dame el poder, que yo te cuido, quédate en casa, que yo te cuido, te doy todo, que yo te cuido. Y lo que se ha ido haciendo con la sociedad es generar una sociedad sumisa, dependiente de algo, que alguien me lo solucione porque yo no puedo. Y digo, ¿puede surgir, qué puede haber para que haya un despertar masivo y que te den ganas de empoderarte en serio, más allá de las palabritas que a veces las usamos, ¿no? Tipo eslogan, que también deben venir Claro. de la manipulación. Esto del poder desde la dependencia nos viene desde el arquetipo de la madre. La madre es la que da y la que tapa la falta, pero es una necesidad instantánea, ¿sí? Como hace la política. Dice, uy, no puedes ir a trabajar porque hay cuarentena, no te preocupes, yo te doy 10.000 pesitos para taparte de la falta, que es parchar el barco para que no inundarme, digamos, no me solucionás el problema. Entonces, digamos que el arquetipo de la madre es esto de mantener al psiquismo en el niño, en el dependiente, en el pobrecito, vos no podés. Esto lo vemos mucho si nosotros vamos a una imagen de cuando alguien tiene 40, 50 años y sigue viviendo con la madre o con los padres. ¿Qué es lo que pasa? No se hizo bien un arquetipo paterno. El arquetipo paterno es el que pone el límite y el que te dice, ¿sabes qué? Anda a vivir la vida, enfrentar tus miedos, y es la madre la que, ay, no, pobrecito, ¿qué le va a pasar? ¡Qué miedo! No va a poder. Es ese amor de dependencia, y por eso es tan necesario entender que los arquetipos lo puede inclusive hacer la madre. La madre puede ser un arquetipo paterno, que es la que pone el límite, la que dice, che, y es muchas veces el padre el que hace un arquetipo de todo sí, que bueno, hay que darle, ¿no? Y esto no significa que no hay que dar, no, hay que dar, pero ¿cuándo? Al niño hay que darle, al niño lo tenés que alimentar, lo tenés que cuidar, depende de vos. Pero cuando ya tiene que crecer, ahí es donde aparece el arquetipo paterno. Y todos, siempre digo lo mismo, el arquetipo paterno lo tenemos en falta, todos. No hay ningún padre, ningún arquetipo dentro de la familia o de la sociedad que haga bien de padre. Y esto ya lo tenían claro en las culturas más antiguas, por eso lo vamos a ver a Jesús que dice, yo soy uno con mi Padre, remitiéndose al Padre como Dios o como el cielo. El cielo es el arquetipo del Padre, es el arquetipo del sol, es el arquetipo del crecimiento y del deseo. El Padre es el que te lleva a desear. Por eso el Padre es una gran falta, porque es gracias a la falta, lo que me falta que yo deseo. Yo no deseo lo que tengo, yo deseo lo que no tengo, la falta. Entonces el padre es un símbolo de autoridad, de la mente, del aire, de la libertad, pero también de un crecimiento, porque yo conecto con ese arquetipo cuando yo me permito dejar de depender. O sea, yo no puedo crecer en dependencia. Entonces uno generalmente crece, yo siempre digo lo mismo, cuando se enoja.
siempre que estamos ante el crecimiento, alguien se enoja. Fíjate esto, qué sé yo, vos decidiste, no sé, mudarte, estabas con tu mamá, eras joven y decís, me voy a ir a vivir sola, me quiero ir a alquilar un departamento, y generalmente surge eso en base a, o alguien se enoja, o vos te enojás con tu mamá y por eso te vas. Pero siempre en un crecimiento hay alguien que se enoja o que se va. ¿Por qué? Porque ante el crecimiento, nuestro psiquismo, que está tan acostumbrado a repetir el patrón del pasado, no quiere irse de esa zona de confort. Claro. Entonces, siempre que creces, siempre que lograste un objetivo que a vos te implica un crecer, vas a notar o que vos estás enojada frente al crecimiento, vos tenés miedo de crecer y entonces decís, no, yo no quiero que este negocio se haga más grande porque no le quiero dedicar más tiempo y entonces yo huyo de ese crecimiento, o alguien de mi entorno se enoja y se quiere ir ante mi crecimiento. Esto lo vemos muy en común, que a vos te va bien en algo y una amiga se aleja, tu pareja se va. Por ejemplo, esto lo vemos para que se entienda bien claro, en la pareja. Mientras iba todo mal, es decir, no había trabajo, había que construir una casa, íbamos codo con codo, era un bloque esta pareja. Cuando empieza el crecimiento, cuando empieza a ir todo bien, es donde la pareja tiende a dividirse. ¿Por qué pasa esto? Porque para nuestro psiquismo el crecimiento da miedo. Quien tiene hijos lo ve. O sea, vos tenés a tu hijo y decís, bueno, mañana empieza la escuela, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. ¿Por qué? Porque lo nuevo, el crecimiento, implica mucho miedo y por eso aparece muchas veces el enojo. Entonces, si nosotros queremos empoderar, tenemos que entender que yo tengo que dejar de hacerme dependiente de lo que hoy es lo que quizás me da ese sustento, me da esa tranquilidad, pero es una tranquilidad de mentira porque no me hace feliz, no me hace lo que yo quiero, ¿no? No te expande. No es lo que yo quiero, estoy bien, pero no estoy como quiero estar, ¿no? Hay un cuento, una reflexión también muy, muy común que se usa mucho en filosofía, que es cuando un maestro iba con un discípulo caminando por el campo y ven un campo, una casa muy vieja, venía abajo, con gente afuera y había una vaca. Entonces el maestro le dice, vamos a ir ahí, vamos a preguntarles a ver en qué los podemos ayudar. Entonces, cuando entran a la choza, aparece el señor, que tenía 4 hijos más, y dice, hola, ¿cómo les va? Nosotros acá tenemos una vaquita, y nosotros con esa vaquita sobrevivimos, ¿no? Y sacamos la leche, la vendemos, pero la casa se venía abajo, eran todos pobres, no tenían zapatillas, no tenían nada. Y dice, bueno, queríamos saber cómo estaban, está todo bien, y se van. Entonces el maestro, mientras va caminando, le dice al discípulo, bueno, ¿vamos a ayudarlos? Y el discípulo dice, sí, maestro, ayudémoslos, ¿qué le vamos a dar? Y dice, tenés que matarle la vaca. ¿Qué? Matale la vaca. ¿Cómo le voy a matar la vaca si es lo único que tienen? ¿Se mantienen solo con esa vaca? Y dice, tenés que ir al cerro más alto a la noche y tirar la vaca y matarla. Bueno, el discípulo creía mucho en su maestro y a pesar de que él sentía una culpa y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, lo hace igual. Después la culpa lo carcome y a los días dice, maestro, yo lo que hice no me lo voy a perdonar, yo no puedo seguir con usted. Discúlpeme, yo me voy. Y se va. Pasan 3 meses. Y el discípulo se pone a meditar y dice, esto que yo hice está mal, yo voy a volver a la casa y voy a reparar el daño que hice, porque en ese momento, por seguir a mi maestro, hice algo que no debía hacer, que no eran mis valores. Entonces dice, bueno, voy a volver al campo y voy a pagar mi error y voy a ayudarlos y voy a trabajar ahí y voy a sanar esta culpa que tengo. Bueno, llega y el campo ya no era el campo, había una casa fabricada. Entonces dice, uy, tuvieron que vender el campo para sobrevivir, se sentía peor. Vos decís, no, arruiná toda una familia. Entonces dice, voy a tocar a ver dónde está esta familia para ir a ayudarlos. Cuando toca la puerta y le abren, aparece el señor, el mismo señor que la primera vez los había atendido. Y le dice, hola, ¿cómo está? Hola, ¿usted se acuerda de mí? Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Si cuando vinieron ustedes esa misma noche, nuestra vaca se perdió y después la encontramos muerta. ¿Y qué pasó? Le dice. Y
frente a eso no nos quedó otra que hacer otras cosas. Y entonces aprendimos un oficio, aprendimos a sembrar, y nos empezó a ir bien. Y otro de mis hijos se fue a estudiar, y entonces aprendió unas obras, empezó a techar los techos de los vecinos, y nos está empezando a ir bien, y compramos el campito de acá a la vuelta, habían crecido un montón. Entonces cuando vuelve al maestro y le dice, maestro, no sabe lo que pasó, y le cuenta la historia, el maestro le dice, cuando entiendas que el problema es lo que te manda Dios, entenderás que cuando te quitan esa vaca de la cual eras dependiente, es lo mejor que te puede pasar. Por eso tanta gente después de un cáncer, después de un problema enorme, hace una transformación gigante y se permite ser quien quiere ser. Pero bueno, nos cuesta mucho, ¿no? Claro, nos cuesta mucho ver la parte buena, ¿no? Para matar la vaca también, ¿no? A cada uno, digo, en lo personal. Hay que ser valiente. Y hablando un poco de esta cuestión paternalista, maternalista, que muchas veces nos deja en el niño, también hay que estar dispuesto a crecer. Cuando vos preguntabas, bueno, ¿cómo se termina? Me parece que una de las responsabilidades nuestras es asumir si queremos crecer y si estamos dispuestos a dar ese paso. Eso es lo que podemos hacer cada uno, ¿no? Claro, y el crecer, yo siempre digo que la otra cara del crecer es crear el ser, que querés ser, ¿no? Crear el ser. Y entender que cuando uno empieza a crear el ser, uno dice, me alejo del niño, porque dejo de estar en lo chiquito. En realidad empezás a despertar tu verdadero ser, que está dormido tanta estructura, porque cuando somos niños es como que tenemos la identidad bien formada. A medida que crecemos, por las normas, por la sociedad, por la escuela, vamos tapándonos, ¿no? Como que vamos tapando lo que somos para pertenecer, para que no nos juzguen, para encajar. Y entonces hay muchas cosas nuestras que están como dormidas, y a medida que uno va empoderándose a crear ese ser, empieza a recordar lo que es. Claro. Es muy loco eso, poder decir, yo era así, pero ahora me permito serlo, porque vas tomando esa fuerza que muchas veces te la da el desafío. Cuando vos ya no tenés nada para perder, es Claro. cuanto más fuerte estás. Entonces la dependencia muchas veces nos debilita porque nos enseñaron a depender. Y a veces somos esclavos de esas dependencias. Entonces terminamos en relaciones tóxicas, terminamos en vínculos que no nos suman, o yendo a lugares que no querés ir. Hoy por suerte la realidad es otra, y ya nos estamos permitiendo decir no tengo ganas, no quiero tomar alcohol, porque hay ciertas normas. Es, yo voy a algún lugar, tengo que tomar, tengo que comer ciertas cosas, y ahora es como que está todo dividido y parece que es una separación, y en realidad es una integración. Es decir, mira, yo no como carne, vos comes verduras, yo soy celíaca, así que yo no lo hago. Empieza a haber esa división, a su vez no la exclusión, sino la integración de eso. Al principio parece caótico, pero después tiene un orden, porque cada uno hace lo que quiere hacer y deja de hacer lo que no quiere para pertenecer. Claro. Bueno, se ha visto el grado máximo en este tiempo con las inoculaciones, ¿no? Bueno, ahí... Esa gran elección. Es que volvemos a lo mismo, uno tiene que elegir. El tema es siempre, a ver, uno puede decir esto es bueno, esto es malo. El tema no es que es bueno o que es malo, es que la persona piense por sí misma y tome la decisión porque siente que eso es lo que quiere hacer. Otra cosa es la obligación, otra cosa es el no piense y hace esto ya antes que, o la obligación. Entonces creo que el tema es esto de hacer las cosas sin pensar, porque uno crea su realidad. El tema es, no me obligues a hacer algo que quizás yo siento no hacer, no me tengo por qué sentir obligado. La presión. Volvemos a lo mismo, esta obligación y esta dependencia. Yo dependo de vos. Si vos no haces tal cosa, me haces daño a mí. ¿Desde cuándo yo puedo hacerte daño a vos? Claro. ¿Se entiende? Entonces empieza una manipulación de culpa que nos hace justamente estar atados, como si estuviéramos atados a una vaca, que justamente la vaca es la vacuna.
La vaca, matemos a la vaca. Y que tiene que ver con, ¿no? Matemos a la vaca, y fue así lo que hicimos. Algunos tiramos la vaca y dijimos, vamos a ver qué hacemos, A porque ver qué si el hacemos. mundo, ¿qué hacemos? Tiramos la vaca, y otros se agarraron a la vaca. Claro, Es así. claro. Y ahí vimos, y uno frente a unas cosas crecieron, y otros frente a la misma cosa se les arruinó la vida. Entonces yo creo que es muy importante entender que lo más importante es pensar. No importa lo que uno haga, porque también después hubo mucho miedo. Y al final uno termina hablando sobre cosas que no las vio. O sea, si uno va a un laboratorio y puede ver por sí mismo y estar totalmente seguro, para y dame una caja entera, no un cosito, porque Claro. y yo analizo, yo ahí puedo hablar desde una realidad. Pero si no, y también hubo mucho efecto placebo, porque eso tiene que estar. Entonces es como que hubo mucho miedo por todos lados, eso es lo que yo percibí. Miedo por acá, miedo por allá, miedo, aunque tenían razón, pero miedo al fin. Y la gente al final miedo de los dos bandos, digamos, ¿no? Entonces decir, pará, porque el miedo es estrés y eso nos inflama y eso genera Claro. enfermedad. Eso es Es la decir, enfermedad. claro, entonces lo más importante es decir, pará. O sea, lo más importante es ser congruentes, tener la quietud y la misericordia de entender que uno es acorde a lo que atrae y que volvemos a lo mismo. ¿Vieron que yo les dije que frente al crecimiento alguien se iba a ir y se iba a enojar? Sí. Sí, ¿Qué pasó con la humanidad? Tuvimos que crecer. claro, claro, ¿Y qué pasó? Algunos se enojaron, otros se fueron, ¿no? claro. Es verdad. Eso, pero es un salto al crecimiento. Yo creo que en realidad la palabra pandemia viene del dios Pan, que mitológicamente era un dios que daba miedo, porque era mitad humano y mitad, o sea, mitad animal, ¿no? Y la pandemia nos enfrentó a nuestros miedos que se espejaron afuera, que es esta falta de libertad, que es la dependencia, ¿no? Cuando no somos libres. Entonces fue como diciendo, vos querés ser libre de verdad, bueno, te vas a tener que enfrentar a todo lo que te lleva a ser dependiente. Entonces todos estuvimos, o me quedo con mi papá o me quedo con mi mamá, como una onda así, y el que dijo, no, yo quiero crecer ante esto, y crecer es, mirá que el poder político no te va a defender, que la sociedad no te va a defender, Es más, hacelo solo, claro. claro. Exacto. Entonces algunos crecieron y otros se quedaron en ese niño, decir, no, mamá, ¿qué hago? ¿Qué no hago? ¿Se entiende? Y habla de nuestro momento, de nuestra evolución en cada persona en lo particular. Y no es malo, porque hay gente que viene trabajando hace mucho, yo siempre digo lo mismo, el que vino trabajando hace mucho, la vio venir, la veía, o sea, la veía, Sí. dice, esto es 2 más 2, y otros que nunca lo... Y ese es el velo de Maya, esa es la realidad. Pero eso pasa siempre, uno nada más que ahora es re explícito, pero siempre pasó, de que unos ven una cosa y otros ven otra. Y esto lo explicaba mucho Platón con el tema de la caverna, ¿no? Hay gente que está dentro de la caverna mirando lo que se proyectan las imágenes, yo digo siempre es la tele, ¿no? Es las redes sociales, que te muestran una realidad que es la que te quieren contar. Es una parte de la realidad. Pero vos tenés que entender que eso es solo una parte, no es toda la realidad. Y entonces, cuando Platón dice, y cuando uno de los esclavos sale y ve que el sol, que la realidad era lo que estaba afuera y se da cuenta, decide volver y lo matan. Claro. Porque nadie quiere salir de su dependencia. Nadie quiere enterarse de algo en lo cual te deja débil, te deja como, ¿cómo no me voy a dar cuenta de esto? Entonces mucha gente ante el querer salir de la caverna se enoja. Entonces le digo, frente al crecimiento, yo me enojo o huyo. No, no quiero saber más nada con vos. Claro. Entonces, cuando uno crece sabe que dice, bueno, tengo que seguir con mi deseo y eso implica muchas veces vaciarnos de estas balsas, que en un momento de nuestra vida quizás fueron personas que fueron quienes nos ayudaron, quienes estuvieron a nuestro lado, y que hoy la vida quizás te dice, mira, hoy vas a tener que soltarlas porque son un peso, ya no te están ayudando, te están arrastrando a quedarte en la misma zona. Entonces creo que todos estuvimos haciendo un proceso de
de crecimiento. Quizás algunos más, otros menos, pero todos tuvimos que crecer, tomar decisiones, madurar, pensar y también afrontar las consecuencias de nuestras decisiones, pues fueron nuestras, Sí. ¿sí? Y cada uno con las suyas, es decir, tomé esta decisión y ahora me pasó algo o no me pasó nada, y es perfecto, porque es el desafío que lo va a llevar a crecer. Sí. Cuando uno entiende eso, dice, todo es perfecto, no nos gusta y no, porque a nadie le gusta ni la manipulación ni el sufrimiento, pero a veces es necesario para despertar a quien no quiere despertar, que sea tan alevoso. ¿Para qué? Para que te des cuenta. Nati, hablaste de el velo de Maya. ¿Nos hablas un poquito? Bueno, el velo de Maya es un concepto oriental, viene de la India, y a mí me gusta mucho hablar de esto porque el velo de Maya significa la realidad, el velo de la ilusión, ¿no? Y la ilusión es una imagen, es una forma. Nuestro cerebro de por sí percibe muy poco de la realidad a través de los sentidos, y de por sí nos llega milésimas de segundo después, por ende vivimos como en un pasado constante, y juzgamos la realidad en base a las creencias, por ende es como un filtro, es un velo de Maya. Cuando Buda expresa que estamos en esta realidad que es un velo de Maya, una ilusión, lo hace sabiendo que su madre se llama Maya. O sea, ¿qué te quiere decir? Mi mamá es un gran velo, es esto que yo le decía, esta dependencia, esto que al principio nos da cobijo, nos da poder, nos cuida, nos protege, después termina siendo esa caverna, porque es ese amor que nace desde el amo y esclavo, de amor de dependencia. Fíjate lo que le pasaba a Buda. Imagínate que el concepto de la madre es como el concepto de la familia, el concepto del que te quiere mantener en ese lugar protegido, no salgas afuera. Entonces él era rey, era príncipe, y le dicen, bueno, el palacio acá, vos sos un rey, vos estás re bien, no salgas. Y cuando quiere salir le arman un poquito más del palacio afuera, se lo cierra diciendo, ¿ves? Esta es la realidad y nada que ver, le había armado un poquito más. Entonces cuando él se da cuenta, porque escucha a alguien toser del otro lado y dice, ¿qué es eso? Y se da cuenta que había una realidad más allá del muro, ahí se da cuenta que el velo de Maya es una realidad que te arman todos a tu alrededor. Es decir, el velo de Maya, ¿quién te lo arma? Tu mamá, tu vecina de al lado, las personas con las que te juntás, la sociedad en sí que te cuenta la misma historia. La Matrix. Exacto. Y por eso se llama Matrix, porque es una gran matriz, una gran madre. Claro. Por eso es el concepto de madre. Y el concepto de madre, o sea, la palabra mamá, nosotros decimos, bueno, ¿qué es la Matrix? La Matrix remite a un concepto materno, como la matriz de la mujer, que es el gran útero, que los cabalistas le hablan este recipiente, ¿sí? Es un concepto materno. Entonces, la palabra mamá significa amor, y si uno dice una madre, es amor, para dar vida da amor, ¿sí? Es amor, y al mismo tiempo, también la palabra madre significa alimento, ¿sí? Entonces alimenta, de ahí viene la parte de la madre de que hace crecer a su hijo, que le da su leche y lo alimenta y lo hace crecer. Ahora, ¿qué pasa? La madre, cuando nace el hijo, que fíjate que se nombra al parto como este alumbramiento, es un proceso de iluminación, la madre, para que el hijo viva en su realidad, tiene que cortar el cordón. Tiene que dejar de alimentarlo y tiene que confiar en que va a poder solo. ¿Sí? Y después ella lo va a cuidar desde afuera y le va a enseñar el mundo. Por eso cuando nosotros estudiamos mucho el tema de la epigenética, el tema de la biodescodificación, y se habla tanto de la relación de la madre, ¿por qué? Porque nosotros aprendemos a mirar el mundo como nuestra madre nos enseña. Nuestra madre nos dice qué lugar ocupa papá. Por eso es tan importante la mujer. Pues la mujer es como diciendo, y mira, para mí tu papá es un cero a la izquierda, claro. El hijo aprende a poner al padre en ese lugar, pero por el ejemplo, pues a veces la madre dice una cosa, pero en su gesto dice otra. Sí. Entonces, hasta los 3 años de edad nosotros tenemos una memoria que es emocional. Guardamos toda una memoria emocional, por eso no tenemos recuerdos explícitos de esas edades, porque nuestra parte del cerebro de los recuerdos todavía no está totalmente desarrollada. Entonces guardamos en las emociones, y esas emociones después las encontramos en nuestra vida.
Por eso a veces repetimos patrones que vienen de nuestra familia. Entonces, la Matrix, ¿qué es? Una madre, ¿sí? Una madre que nos enseña cómo es el mundo. Y a cambio de enseñarnos eso, nos alimenta, nos da amor y nos dice quiénes somos ante el mundo. Entonces nuestra madre nos pudo haber dicho, sos la mejor, sos re linda, sos lo mejor, nos empoderó. Pero yo voy al mundo y me doy cuenta de que el mundo me dice, no, la verdad que no sos tan buena, mirá, te falta trabajar más, y me entero que el mundo no era como me decía mi madre, ¿no? Que hay otra realidad, como le decía Buda, que no es la que me contaron. Entonces, salir de la matriz es salir del relato materno, salir del relato familiar, de esa voz interna que tenemos adentro, que es el recuerdo de lo que escuchamos en casa y en nuestros primeros años de vida. Es decir, en la escuela, con nuestros amigos, porque ahí formamos lo que se llaman las identificaciones. Cuando, por ejemplo, yo les digo a las personas, vos sos una persona, ¿viste? Bueno, vos sos una persona. ¿Y qué es la palabra persona? Significa máscara. Ya ahí nos habla del gran problema que tenemos una máscara, que lo que creemos que somos, en realidad es una máscara que alguien nos dio, la sociedad, la familia, mis amigos que me dicen, vos sos la chistosa del grupo, y yo empiezo a identificarme con esas características, buenas o malas, pero termino defendiéndolas y a veces eso termina siéndome obstáculo a la hora de ser quien quiero ser, porque es como que yo me compro esa máscara, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una limitación, cuando yo era pequeña y me decían, no, pasa que a vos no te da la cabeza, yo me compré esa máscara. De un día digo, ¿y por qué no me da? O sea, la pregunta que nunca me he hecho, ¿y por qué? O sea, ¿qué fallo? Si me la paso estudiando, ¿por qué esa prueba? Hasta que me di cuenta de que mi manera de estudiar era diferente a lo normal, o en realidad era demasiado profunda para la época. Hoy ya se habla más de inteligencia emocional, pero a mí me enseñaban en la universidad, en el colegio me iba bastante bien, pero en la universidad que te dicen, bueno, tenés que estudiarte este libro, tenés que hacer esto, y te ponen bajo estrés, yo lo que veía es que no me explicaban. Y a mí si no me explicás, yo no entiendo, o sea, porque para eso estudio sola, me hago autodidacta y me pongo a leer y listo. Necesito del maestro que me muestre, porque a veces uno aprende a través de la parte auditiva, de la visual, tenemos diferentes canales de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros percibimos la realidad dependiendo de nuestras creencias, nuestras personalidades que fuimos adquiriendo, y eso nos genera la Matrix. Y eso termina diciéndonos lo que sí podemos y lo que no podemos. Entonces, salir de la Matrix es salir de lo que representa la madre. Y fíjate que nosotros al lenguaje le decimos lengua madre. Sí. Nuestras palabras son un espejo de esas programaciones. Por eso cuando uno empieza a conectar con la palabra, que a su vez es un símbolo del Padre, porque el Padre es el aire, es la palabra, es el orden, y empiezo a decir, no, yo sí puedo, pero adentro mío mis emociones, el cómo me siento me dice, no, vos sentís que no podés. Mis emociones me juegan en contra. ¿Por qué? Porque la madre me va a regir mucho en mi estado emocional. Entonces, la madre me enseña la emoción de cómo se siente ese programa. Y eso es lo que más nos cuesta sacar. Yo digo frente al espejo, yo puedo, yo valgo, yo sé. Pero adentro mío, una emoción que es como mi madre diciéndome, no, es como, no. Experiencias del pasado donde me fue mal y me dicen, ¿ves? ¿Te acordás de esto? ¿Ves? ¿Te acordás de esto? Yo te lo dije. ¿Ves? ¿Te acordás? Yo te lo dije, te iba a ir mal y te fue mal. Mirá qué maga que sos, que me decís que me va mal y me va mal. Entonces es entender que cuando uno rompe con la Matrix, se está cortando el cordón con la madre, con la familia, con la sociedad. Y eso no significa que te separás, no. Yo voy a seguir viendo a mi mamá, la voy a amar, la voy a querer. Pero ¿qué pasa? Me desvinculo de esas emociones que quedaron ancladas y que me programan mi realidad y me llevan a personificar siempre la misma historia del pasado. Eso es lo que hago. Por eso esa separación no es una separación de que yo no los veo más. No, es una distancia de que yo ya soy grande
y ahora puedo solo. Y eso genera como un duelo, por eso el nido vacío en las madres, ¿no? Porque uno ama desde la dependencia, porque nos enseñaron a amar desde la dependencia, y cuando vos ya no me necesitas, y yo siento que ya no me querés, por eso es tan adictivo, y es tan difícil, porque todos queremos ser necesitados, porque sentimos que cuando nos necesitan nos quieren, nos aman, somos valiosos. Entonces, es decir, ¿cómo puedo hacer para dar sin ser desde la necesidad, desde la falta? Cuando vos entendés que venimos solos y nos vamos solos, y que hay momentos en la vida donde tenés que dejar que el otro sea, y a veces sos vos quien hace que el otro no sea. Entonces el amor de la madre es dar ese paso al costado, sabiendo que ama a su hijo, y hacerlo por amor, porque siente que ella es la que le está haciendo obstáculo, porque se da cuenta que cuando está ante ella se traba, porque la madre es como el otro cuerpo del hijo, lo percibe, y dice, che, yo estoy influyendo en que se trabe, ¿por qué? Porque mi mirada, mi percepción, lo está poniendo en dependencia. Entonces yo doy el paso al costado por amor, es ese amor de libertad del que tenemos que aprender, que es el amor de te amo tanto que te dejo ser. Sí. Y ese es el amor para el cual vamos, que es el que tenemos que aprender, porque no nos viene dado. Claro. Ahora, qué momento tan importante de la historia de la humanidad, hablando de la Matrix, de salir, romper con la madre, arquetípicamente, ¿no? Y crear lo nuevo, esta independencia soberana, ¿no? Este abrazo de libertad con nosotros mismos. Exacto. Una pregunta, porque en un momento dijiste, bueno, es el que quiero ser, ¿no? Tener libertad y poder para el que quiero ser o para el que soy. ¿Quién soy? Lo que soy, ¿es lo que soy? Fíjate, O me el rediseño. yo soy, que se habla mucho, el yo soy es un espejo, porque se puede leer de atrás para adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que la gran enseñanza del yo soy es que yo soy un espejo de lo que soy, y atraigo lo que soy. Por eso la palabra misericordia significa acorde a mi ser, a lo que soy. Entonces soy, ¿por qué es tan importante el crecer para el ser y no quedarme en el soy? Porque el soy me lleva al pasado, me hace este juego a la mente. Vos sos burra, ¿qué querés que haga? Vos sos eso, me lleva ahí. No, yo hoy, ¿quién necesito ser para lograr mi objetivo? Hoy yo necesito ser elocuente, necesito ser seductora. Hoy quiero ser esa, porque hoy me quiero dirigir a un objetivo que tiene que ver con esas características. Entonces yo me voy a poner esa máscara en esta Matrix para encontrar en mí esos programas, porque yo soy una con el todo. Yo puedo ser todo. Entonces, cuando yo no me enamoro de la máscara y digo, ay, porque yo soy inteligente, porque yo sé un montón, no. Yo a veces actúo con la inteligencia, porque accedo a esos programas que están en mí y wow, ese día estoy con una luz. Y hay días en los que yo, y no, la verdad es que estoy opaca, estoy en otro programa y estoy triste porque me pasó algo y eso me afectó y no tuve el poder para direccionarlo, y ese día tengo otra máscara. Las máscaras vienen mucho de nuestros estados emocionales, pero también de nuestras programaciones, porque son un reflejo. Entonces, cuando nosotros no quedamos en el yo soy y es en el crecer, yo me permito transformarme igual que lo hace la naturaleza. Es como un árbol. Ay, es otoño, entonces digo, y el árbol está pelado. Es pelado ahora está en ese estado. Mañana puede estar en otro, entonces eso nos lleva a la transformación. Por eso es muy importante entender que el presente es un regalo, pero es un regalo que yo tengo que aprender a recibir y soltar. Porque si no me ancla el pasado. Claro, deja de ser presente. Porque me enamoro justamente de lo que le gusta al ego. Claro. Me atrapa en lo lindo, en lo bueno. O sea, uno tiene que entender que cuando hablamos de programación y de creencia, a veces creer que podés con todo y que sos bueno es la nueva cárcel que te hace el ego. Y eso es lo que te lleva a ser autosuficiente y después quedarte solo. O sea, te va a buscar
la manera de armarte la cárcel para volver a generarte los mismos problemas del pasado, pero ahora desde otra vertiente. Entonces, cuando vos entendés que sos todo, y que ser todo implica que vos tenés que aprender a crearte cada día, a ordenar tu realidad en base a qué estás queriendo encontrar en este mundo, ¿no? ¿Qué querés ser en este mundo? Y poder jugar a ese juego de la vida, porque al fin y al cabo todos nos vamos a morir y nos vamos de este juego. Entonces no lo tomemos tan en serio y juguemos a pasar por estas etapas de la personalidad que nos invitan a conocer fragmentos nuestros. Algunos no nos gustan tanto, otros más, pero todos hacen la historia, hacen el relato. Ahora uno tiene que encontrar que ese relato te lleve a vos a iluminarte y no a llevarte a la oscuridad. ¿Sí? Usar el relato, usar la herida para empoderarte, ¿no? Y no usarla para victimizarte y llevarte a esa parte inferior. Entonces creo que es una construcción, un crecer, el no quedarme pegado a tantas identificaciones y a tanta comparación, porque yo me enamoro de la personalidad que me conviene, que me gusta, porque me comparo con el otro, vuelvo al mismo ego. Yo soy mejor y volvemos a ese estado, pero ahora desde otro escalón, que parece mejor que el anterior, pero es lo mismo porque me siento dividido de eso. Por eso el velo de Maya es esto, la realidad es una ilusión como el tiempo. Pasa en nuestra cabeza, vos te haces ese guión. La realidad el otro la percibe distinto, que hoy la física cuántica lo expresa literalmente, de que depende de la observación. Entonces no te enamores tanto de eso, por más que hoy te sirva. Es decir, aprende a que hoy esta balsa me ayudó a cruzar el río y la suelto. Ya aprendí a hacer la balsa. Si necesito una balsa, me armo otra. Entonces es la construcción de que, de depender de mí, de entender que yo voy a poder, que no importa el desafío que tenga, yo voy a poder, si estoy dispuesto a jugar el juego de la vida y a entender que yo soy parte de un todo y que a veces soy lo que no me conviene ser para el resultado que quiero y a veces sí. Aprender a alinearme, a salir de esa matriz, de llevarme a no ser lo que no me conviene para dirigirme a lo que sí quiero y poder ser mi mejor versión en esta historia de la vida. Nati, gracias. Qué linda, un placer, Nati. un lujo. Siempre es lindo Sí. el encuentro con vos. Así que vamos a hacerlo más seguido. Nos dejás así con las cosas, ¿viste? Son muy claras, son muy claras. Sí, tenés una elocuencia, es amoroso escucharte. Gracias. Gracias. Bueno, lo importante es eso, es entender que tenemos que crecer y que crecer es algo que es paso a paso y que nos va transformando y que a veces tenemos que soltar lo que creemos que somos para poder crecer en el área que queremos crecer. A veces esa máscara es la más linda que me tocó y es la que tengo que soltar para crecer en el área que quiero crecer. Entonces es muy importante entender eso, que ya aprendimos a hacer las balsas, las máscaras. Ahora no tengo nada en la mochila y voy caminando libre para encontrarme con la sincronicidad, con la oportunidad que me lleve a crecer en esa área que tanto deseo, que quizás yo la estoy frenando por no soltar esas balsas que en un momento fueron como mis vacas, que me alimentaron, me dieron todo y que hoy las tengo que tirar por el barranco para dejarme sorprender. Para dejarme sorprender por la vida. Bueno, invitamos a toda nuestra audiencia a matar al ganado. Esta noche, matar a la vaca, cualquiera que sea, pero matarla. En lo simbólico, por favor. Por favor. No salgan animales por ahí. Gracias. Y algo más para ir cerrando. La vaca en la India significa palabras. Matar las palabras. Matar el relato. Matar el relato, me encantó. Matar el relato que nos hace de vaca y que termina alimentando el mismo patrón que nos encierra en esa matriz, ¿no? Y no nos permite alumbrar nuestra realidad. Así que, brillante el moño. ¡Me encantó! Gracias, divina, te queremos. Gracias a ustedes, yo también, las quiero mucho. Les mando un beso enorme y muchas gracias. Besos. Divina, y bendiciones.